Micrófono, yo que encima mis cuerdas vocales hablan también un poco con las manos, así que me siento raro, me siento extraño. Pero bueno, como bien saben, hemos estado hablando estos últimos domingos, sobre el Sermón del Monte. Y hoy vamos a estar viendo un poco más sobre eso en el capítulo 5, del versículo 9 al 16. Así que, ¿quién me ayuda leyendo Mateos 5? Primero quiero que alguien me lea Mateo 5, del 9 al 12. Ok. Sí. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera un gran recompensa en el cielo, y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Perfecto. Me acabo de dar cuenta de que, claro, eso no va a salir en el micrófono. Así que lo voy a... Repetimos. Pero sí, me gustó mucho, también lo tengo en la misma versión. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino de los cielos les pertenece. Dios los bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de cosas malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Veía en la semana un poco sobre cómo está la persecución de los cristianos en el mundo. También justo Lara subió un video de una historia que yo estaba leyendo sobre una chica de 22 años en Nigeria que estaba estudiando y sus compañeros le preguntaron, bueno, ¿cómo es que, esto es lo que se dice, ¿no? Le dijeron, ¿cómo es que llevas también los exámenes? Y la chica no se le ocurre otra cosa que decir, gracias a Dios, gracias a Jesús. Claro, la acusaron de blasfemia y fue suficiente como para que sus compañeros la arrastraran afuera, la apalearan, la quemaran viva. Esa secuencia fue grabada y publicada, y creo que de todos los alumnos solamente 2 terminaron con algún tipo de complicación legal. Y a raíz de eso me puse a leer un poco más. Hay una asociación llamada Open Doors que tiene un montón de datos súper interesantes, así que si quieren, fíjense, tienen una página súper chula donde tienen un montón de datos de los principales países, de los más difíciles, qué es lo que está pasando, algunas de las noticias, ¿no? Y me puse a leer un poco. Y bueno, como bien saben, en Afganistán se está viviendo una situación particular. Muchos cristianos han escapado, muchos otros han muerto, y los que quedan viven en una clandestinidad suprema, donde si los encuentran, lo más probable y la mayor suerte que pueden tener es que los maten. En China se ha empezado a utilizar herramientas tecnológicas para aplicar censura, persecución y desinformación a través de Internet con respecto a todas estas comunidades religiosas. Y muchos otros gobiernos de diferentes ideologías, de diferentes creencias lo han empezado a aplicar. Y es más, yo en base a eso me ponía a pensar, no sé cuánto de eso ya hemos estado sufriendo, viviendo en nuestras redes sociales, capaz censura, desinformación, que no nos damos cuenta, y ahí está, ¿no? En Nigeria, cada 2 horas un cristiano es asesinado por su fe. Eso es alrededor de 13 cristianos por día y 372 cristianos por mes. El fenómeno global de la persecución en los últimos 30 años ha crecido exponencialmente. En la actualidad, más de 360 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y de discriminación por su fe. Y leí algunos datos, bueno, a mí me gustan los números, ¿saben? Y veía que en todo el mundo, 1 de cada 7 cristianos experimenta altos niveles de persecución y discriminación. En África, 1 de cada 5. En Asia, 2 de cada 5.
y en Latinoamérica 1 de cada 15. Cada vez más este fenómeno de la persecución ante las ideas que nosotros tenemos ha crecido y cada año, en los últimos años han empezado a aparecer, como decía ahí, países de América Latina. Uno a veces antes lo decía, bueno, lo englobamos en lo que es África, Asia, ¿no? Pero sin embargo empezamos a tener, ya hay 4 países en la lista de los peores 50 países en cuanto a altos niveles de persecución y discriminación cristiana, 4 son de Latinoamérica, entre ellos un país como México. Y uno dice, ¿por qué? Claro, porque de repente los problemas de seguridad, por ejemplo, que hay ahí, de corrupción, hace que ciertos grupos de mafias o lo que sea, sean los que persiguen a los cristianos y los maten. Entonces, claramente es un tema que va a peor. Es un tema que hace muchos años se vive, hace muchos años se sufre, y a como vemos las cosas, lo vamos a seguir sufriendo. Y cada vez más. Y capaz que nosotros pensamos, bueno, nosotros estamos en España, eso a nosotros mucho no nos toca, estamos tranquilos, podemos hablar lo que nosotros queramos, sin problema, nosotros no nos matan por decir que somos cristianos, acá tenemos la iglesia con todo un vidriado afuera y podemos hablar sin problema. Hay un libro, no sé si no lo han leído, se los recomiendo un montón, que se llama La locura de Dios, donde es sobre un misionero. La primera parte del libro habla sobre sus misiones en África y la segunda parte del libro habla sobre sus experiencias yendo a iglesias perseguidas. Y es una locura lo que él cuenta. Habla de cómo, por ejemplo, iglesias clandestinas en China llevaban las pocas Biblias que tenían y las dividían, le arrancaban las páginas y las dividían entre los líderes de las iglesias. Y claro, capaz a alguno le tocaba el Sermón del Monte de Mateo y capaz a otro le tocaba alguna genealogía o números un poco raros de números, ¿no? Y al final era la situación que ellos vivían, y algo que él contaba era que le rompía la cabeza cómo él era estadounidense, cómo veía líderes cristianos que con un pedacito de la Biblia, con capaz 2 hojas, 2 páginas de la Biblia, estaban sumamente alegres, y de ahí ellos estaban contentos porque era algo que le podían llevar a su comunidad. Él cuenta, obvio, que todo esto era completamente ocultándolo, sin que las autoridades se enteren. A veces cuenta de que iba a iglesias y lo que hacían era que, por ejemplo, la iglesia era, como si te dijera, a las 4 de la tarde, y se empezaban a ir desde las 8 de la mañana para ir entrando a un edificio de a pocos y no llamar la atención. Y que se podían pasar ahí todo el día simplemente para poder hablar un momento, un rato, sobre Dios, la Biblia, obviamente sin mucho show, sumamente callado. Iglesias en sótanos que la alabanza la hacen muda, porque si los llegan a escuchar los matan o van a la cárcel. Y también en un momento él va a personas que han estado en la cárcel, y es como, él se sorprendía porque él decía, les viven cosas alucinantes, vivían experiencias espirituales súper fuertes, y les decía, ¿por qué esto no lo cuentan más? Y él dice que lo que le decían es que es normal para nosotros, es normal. Alguien que va a la iglesia sabe que en algún momento de su vida va a estar en la cárcel. Alguien que va a la iglesia sabe que en algún momento pueden matarlo, y viven experiencias durísimas, y eso es su pan del día a día, ¿no? Y algo que le rompía en la cabeza es decir, wow, y después yo vuelvo a mi iglesia en Estados Unidos y capaz que nuestro problema es que los asientos no son tan cómodos. Capaz nuestro problema es que la música no sonó bien, que la alabanza estuvo un poco dura, un poco fuerte, ¿no? Y nosotros acá de este lado, al menos hasta ahora, ¿no? Hemos sufrido nuestro mayor riesgo, ¿no? Es capaz que hablen mal de nosotros, perder algún amigo, que nos traten de raros, de locos, ¿no? Y sin embargo hasta eso nos ha llegado a limitar. Entonces, eso ya me hacía como reflexionar un poco, ¿no? Si ahora que lo que más puedo perder es
un amigo, ya a veces lo dudo de hablar o no. Si me ponen una pistola en la cabeza, ¿hablaría? Si lo que está en riesgo es mi vida o la vida de mi familia, ¿lo haría? ¿Estaría dispuesto? Pero encima, y también como hablaba recién con Lara, que ahora vuelvo, ¿no? Pensamos que eso nos toca un poco lejos, ¿no? A nosotros no nos van a matar por decir que creemos en Dios. Pero lo que nos está pasando ahora como iglesia es que mientras más pasa el tiempo, nuestra ideología más queda en contra de lo que la sociedad está pensando. Y de repente, con ciertas... Hola. Y de repente con ciertas normas o leyes que salen y aparecen, más quedamos nosotros, los cristianos, fuera de lugar, ¿no? Y hablaba con Lara recién que, por ejemplo, nuevas leyes que están saliendo con respecto a la sexualidad en España, de repente nos dejan fuera de lugar para ponernos en contra, capaz con multas altísimas económicas. También hay un montón de casos no desde el gobierno, ¿no? Pero de diferentes grupos que se rebelan o o atacan a los cristianos de forma violenta también, ¿no? Por nuestras propias creencias. Entonces eso que nosotros pensamos, capaz o no estamos acostumbrados a que sea algo normal, de repente capaz empieza a ser algo normal en nuestro día a día, de repente capaz por lo que decís te puede caer una multa de 150.000 euros, de repente por lo que decís o pensás un grupo te puede agarrar a piñas, diríamos en Argentina, no sé cómo lo dirían acá en España, a hostias. Eso no sé si está mal dicho, perdón. Es cuestión de tiempo, es cuestión de tiempo. Y deberíamos pensar, ok, ¿cuál va a ser nuestra posición ante eso? ¿A qué estás dispuesto ante eso? No sé si alguno tiene alguna historia de algo que haya vivido él, o sea, alguno de ustedes, o que conozcan de primera mano con respecto a eso. Me recuerda un poco a una película que vi de una maestra que... Para, a ver si llega. Si no me pongo de pie no pasa nada. Sí, a mí me recuerda un poco a una película que vi una vez de una maestra que iba a un colegio público y supuestamente es laico y no puedes hablar de Dios. Y pues por un motivo, no me acuerdo cuál fue, mencionó a Dios en su clase y eso la metió en muchísimos problemas y le pusieron una denuncia del colegio, la querían expulsar y a mí como maestra eso a mí me llega muy profundo porque yo ahora lo pienso el día de mañana cuando esté en clase, yo no puedo compartir sobre eso porque no estoy en un colegio, como no sea privado no puedo compartir de eso. Y es como un poco frustrante también porque, bueno, por ejemplo, ahora en la academia que estoy ahora mismo, una chica el otro día me dijo, no señor, yo soy cristiana y leo la Biblia. Y yo dije, ok, no puedo decir nada, no puedo opinar al respecto, no te puedo decir, ok, todos deberían leer la Biblia, no puedo. Y es como, wow, realmente todo el mundo puede hablar de lo que quiera y yo no puedo hablar de Dios en mi clase. Porque se puede hablar de todo, pero menos de eso. Y es muy crazy. Bueno, lo mío no es referente a que me recordaba alguna película, pero más bien es como pues algo que he visto de primera mano, ¿no? Y es que cuando mencionabas que en México había persecución, pues mi familia es amigo de un pastor que está o sea, es pastor de una iglesia que está en una comunidad, que literalmente la comunidad entera tuvo que formarse desde cero porque pues allá bueno, en los montes allá en México pues los estaban persiguiendo y si no salían de donde vivían pues los iban a matar. Entonces ¿qué hicieron? Se juntaron todos los cristianos, huyeron de donde vivían y crearon una comunidad entera, ¿no? Y yo me acuerdo que llegué a ir hace varios años y es sorprendente, ¿no? Porque es extraño el vivir con ellos porque recuerdo que era como, vale, sabes que estás rodeado de cristianos, pero por otro lado ahora lo pienso y digo, pero claro, el motivo del que estén aquí es porque los iban a matar. Entonces,
de alguna forma es un poco, pues da miedo, ¿no? En ese sentido, porque imagínate, podrían incluso llegar y matarlos ahí mismo donde están. Entonces, el que tuvieran que huir para crear desde cero su casa y su comunidad a raíz de la persecución, pues es sorprendente, ¿no? Entonces pensaba un poco en eso como un caso así que tengo como más cercano, ¿no? Sí, como el caso de Marta, yo me acuerdo haber leído el caso de un profesor, creo que fue en Francia, que encima era ateo, pero dice que nadie de sus alumnos conocía a Jesús. Y él decía, pero Jesús al final es parte de nuestra historia, o sea, de lo que somos nosotros como país, tiene mucho que ver la influencia cristiana y tiene mucho que ver con Jesús. Entonces se le ocurrió una vuelta en una clase hablar de Jesús. Consecuencia, creo que le habían sacado la posibilidad de dar clases y encima una multa y a la cárcel. Y es como, buah, como decía Marta, decía, al final se puede hablar de cualquier cosa, pero no se habla de Jesús. ¿Alguien más que quiera hablar? ¿Algo de alguna experiencia o algo que conozca? Personalmente tuve la experiencia donde en el instituto yo estaba jugando a baloncesto y era conocido por eso, más que por otra cosa, y por mi melena rubia que tenía a los Nick Carter. Pero un día el profesor, recuerdo que él dijo que alguien podía compartir algo, lo que fuese, y íbamos a hacer preguntas como si fuese una sala de periodistas, y entonces yo dije, yo quiero presentarme voluntario, pero un poco dentro de mi inocencia, no querer como ni siquiera predicar, simplemente decir, mira, yo creo en esto y ya está. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que cuando compartí lo que yo creía y por qué lo creía, que era completamente ignorante de lo que creía, con 15 o 16 años, los chicos dejaron de llamarme Pablo o lo que sea, o el jugador del baloncesto o algo, y empezaron a llamarme el Padre Apeles. Y el Padre Apeles era un cura que salía en televisión, que era muy conocido por todas las polémicas que tenía. Y en el instituto empecé a ser conocido como el cura. Y todo el mundo llamaba al cura, mira el cura, ay. Y me hacían preguntas tipo, si en la Biblia dice que viene un ovni y os va a rescatar, ¿tú lo crees? Y yo, hombre, pues si la Biblia lo dice, pues sí, me lo creo, ¿sabes? Entonces, todo eso incrementó que me señalasen, que un poco yo me sentí, bueno, me daba un poco igual, pero en realidad me afectó en otras áreas, así que... A mí en el colegio me decían mormón. Yo no soy mormón, ¿no? Pero sí también me pasó que por decir, digamos, por hablar un poco de mis creencias, al final ese terminó siendo mi sobrenombre, ¿no? Fue mormón. ¿Alguno más? Hola, ¿qué tal? Bueno, un poco a modo de reflexión, un poco un punto de vista académico también. ¿Eso es una cabra? Ok. Yo hice el trabajo de fin de grado sobre la cristianofobia y la persecución cristiana a un nivel internacional. Para los que no sepáis, yo estudié Derecho, entonces tuve la oportunidad de estudiarlo e investigarlo desde un punto de vista legal y sacar ciertas conclusiones. Estudiando y leyendo varios libros, leyendo jurisprudencia y viendo un poco la legislación internacional, al final llegué a la conclusión de que la persecución es algo que es de los cristianos, es algo que está desde que Cristo estaba aquí en la tierra. O sea, empezó con él y sigue, y hasta que nos lleve va a seguir. Y era un poco triste como la legislación lo que protege es la intención con la que se hace ese daño. Es decir, por ejemplo, si yo tengo una revista y pongo una portada con un chiste ofensivo hacia los cristianos, puedo librarme porque mi intención no era ofender. Puedo alegar eso. Entonces es muy difícil, por ejemplo, por lo menos en España, castigar eso penalmente, ¿no? Y claro, sadly, me llevó a la conclusión de que es un poco nuestro destino, pero la Biblia nos habla cómo Jesús está a favor de la Iglesia y en Apocalipsis nos cuenta cómo nos va a redimir, nos va a llevar con Él y cómo al final Él gana también, ¿no? Y también lo pude comparar con la persecución de otras religiones
como por ejemplo el Islam, y me di cuenta de que el cristianismo era mucho mayor y se protegía muchísimo menos que otras religiones. Y esto me hizo darle la vuelta y me vino una pequeña esperanza que me confirmó que nuestra fe es real, porque si nuestra fe es contra el mundo y el mundo no nos protege, aunque nos duela, nos confirma que lo que creemos es cierto. Entonces, aunque la cosa esté así y no sepamos cuán grave va a ser en un futuro, tenemos la esperanza de que lo que creemos es cierto, y eso al final, espiritualmente al menos, vale mucho más. Bueno, gracias chicos, chicas, chiques. Me encantó esta frase que decía: el hecho de ser perseguidos muestra que estamos haciendo las cosas como Jesús nos manda, porque la gente infiel pasa desapercibida. Lo común para los cristianos es no encajar. Entonces yo te pregunto, ¿estás encajando muy bien con la sociedad? ¿Estás encajando muy bien con el mundo? Si vemos un momento la vida de Jesús, podemos ver eso, ¿no? Al final, muchas veces como cristianos, por ejemplo, decimos, bueno, mejor me callo, mejor no digo nada, porque debemos procurar la paz. Debemos no generar problemas. Y lo que yo creo va a generar problemas, ¿no? En una conversación, en una charla, en una defensa de lo que creemos, ¿no? Sin embargo, si analizamos un poco la vida de Jesús, vemos que si hay alguien que generó problemas por sus creencias y por lo que él hacía, fue él, ¿no? Y en Mateo 10, 34, 39 dice: no crean que vine a traer paz a la tierra, no vine a traer paz sino espada. He venido a poner a un hombre contra su padre, a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegra. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mío. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mío. Si te niegas a tomar tu cruz y a seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mí, la salvarás. Y si vemos después la Biblia también nos habla un montón de amar a tu enemigo, amar a tu prójimo. Entonces uno dice, ¿cómo encaja esto, no? Claro, Jesús siempre que pudo amó a sus enemigos, amó a sus amigos, siempre que pudo lo vemos sanando a gente, enseñando. ¿Qué pasa? Que la vida de Jesús, sus enseñanzas, su forma de ser, era tan contraria a su cultura que el choque es inevitable. A nosotros no nos pasa esto de poner un padre contra su hijo, ¿no? Pero si vemos, hay religiones donde si el hijo se vuelve al cristianismo lo echan de la casa. Y a tu suerte. Entonces, son cosas que pasan. Y me gusta también, dice, él siempre que pudo hizo lo bueno. Dice, Jesús no vino a traer la clase de paz que pasa por alto los desacuerdos profundos simplemente para tener una armonía superficial. La verdad nos pone en contra de nuestra cultura, la verdad nos pone en contra de nuestro contexto. Y si no lo está haciendo, es porque capaz estás viviendo de una forma que en realidad sos una persona del mundo que los domingos va a la iglesia. O una persona del mundo que cada tanto lee la Biblia, pero no estás viviendo como tal. Y ahora me gustaría que leamos, a ver si alguien puede leer Mateo 5, del 13 al 16. Ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Pueden lograr que vuelva a ser salada? La descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial. Perfecto. En esa época, la sal no solamente se usaba como condimento, como salación, no sé si existe esa palabra, pero me la invento,
por la cara, yo lo invento. Sino que además servía como conservante, ¿no? Y algo que dice es, claro, si ya la sal pierde su sabor, si ya la sal ya no sirve, o sea, es inútil, ¿no? Y después cuando habla de la luz, una luz que se oculta, es inútil. De la misma manera, un cristiano que no vive obedeciendo a Dios tiene el mismo valor que la sal que perdió su sabor o la luz que no se ve. Y nosotros ocultamos esa luz cuando nos callamos, cuando no llevamos la verdad a donde deberíamos llevarla, cuando vivimos una vida cómoda, cuando vivimos una vida oculta. Nosotros estamos siendo esa sal que es inútil, esa luz que está oculta. Entonces, antes de pasar a lo último, ¿no? Es un poco reflexionar en qué posición vamos a tomar y estar preparados y replantearnos realmente nuestro cristianismo desde esa posición. Es capaz hasta ahora y hasta dentro de unos años, tu cristianismo no te ha costado otra cosa que unas horas un domingo. Tu cristianismo no te ha costado otra cosa que levantarte un poco más temprano, que dedicarle unas horas a algún servicio en la semana. Pero tendríamos que replantearnos como cristianos cuando nuestras ideas y nuestro cristianismo nos empieza a costar un trabajo, nos empieza a costar una inestabilidad económica, problemas familiares, nuestra vida, nuestro sufrimiento, injusticias que nos hagan burla. Es ahí cuando realmente tus ideas y tu cristianismo te empiece a costar. ¿Vas a seguir diciendo que sos cristiano? ¿Vas a seguir viviendo una vida como tal? ¿Vas a elegir a Dios? Y ahí me vuelve a sonar el versículo de recién de Mateo 10, que decía, como si Dios nos dijera, si no estás dispuesto a sufrir una inestabilidad económica por mi causa, pues no sos digno de mí. Si no estás dispuesto a perder un trabajo, a perder familia, a perder amigos, a estar años en una cárcel por mi causa, no sos digno de mí. Entonces es ahí donde tenemos que realmente ponernos frente a lo que nosotros creemos y tomar una decisión. Jesús nos pone en esa posición de decir, tenés que tomar una decisión. Ahora, no me quiero olvidar, y con esto quiero cerrar, algo que repite el versículo de recién es, alégrense, ¿no? Y parece como un poco contradictorio, un poco loco, ¿no? De decir, Jesús está mirando a los ojos a alguien que lleva 10 años en una cárcel por decir que creía en Jesús, sufriendo lejos de su familia, lo está mirando a los ojos y le está diciendo, alégrate. Jesús está mirando a los ojos a sus discípulos cuando a algunos de ellos también los crucificaron, porque si vemos, como se sabe de los discípulos de Jesús, salvo Juan, todos los demás murieron como mártires. Y Jesús está mirando a esos discípulos con los que pasó años de ministerio a los ojos. Creo que Andrés fue uno que se dice que se crucificó dado vuelta porque no era digno de ser crucificado igual que Jesús. Y Jesús lo está mirando a los ojos y le está diciendo, alégrate, alégrense. Y uno dice, esto no tiene sentido. ¿Saben lo que pasa? Que yo creo que cuando te das cuenta el valor que tiene seguir a Dios, es que eso vale la pena. Y el versículo dice, alégrense porque sus riquezas son grandes en el cielo. Y sos consciente de que todo me es como estiércol, caca, por lo que vale el seguir a Dios, ¿no? Entonces, es como un cambio de paradigma, ¿no? Es el agarrar lo que la sociedad está diciendo que vale la pena, agarrar lo que la sociedad está diciendo que es bueno y decir, pero es que en realidad lo verdaderamente bueno es seguir a Dios a pesar de las consecuencias, a pesar de lo que yo pueda sufrir, a pesar de lo que me pueda llegar a ganar por esas creencias mías. No me atrevo a decir por qué Dios permite estas cosas, por qué Dios, así como una regla general de por qué Dios permite la persecución, por qué Dios permite el sufrimiento, no me atrevo, hay un debate enorme detrás de eso. Sí,
puedo decir, y es como, ya hay un montón de análisis al respecto, de en lugares donde la iglesia era más perseguida, era cuando más crecía. Si vemos, se dice que en los años 60 la cantidad de cristianos en Roma era abismal. Y al final, en esos primeros años, fue cuando más perseguidos eran. Cuando el cristiano era perseguido en la Unión Soviética, también hay un montón de historias de cómo el cristianismo, la palabra de Dios se movía de una forma que era una locura. Y capaz después vemos lugares hoy en día donde se puede hablar de Dios perfectamente y el cristianismo va para abajo. También muchas veces se ve, hasta en la Biblia, se ven casos donde la muerte de un mártir, de una persona que murió por sus creencias, termina impactando su entorno de una forma increíble, ¿no? Entonces, yo no sé por qué Dios, así una regla general de por qué Dios permite estas cosas. Sí podemos ver cómo Dios se sigue moviendo a través de esto y Dios sigue haciendo de las suyas a través de esto. Entonces, también está bueno poder ser parte de eso. Entonces, simplemente como para terminar, como una conclusión final, un cierre, es decir, esto es algo que nos va a pasar. Esto es algo que vamos a sufrir. ¿Sos consciente de que vale la pena? ¿Sos consciente de que es lo mejor que nos puede pasar? ¿De que lo que nos espera luego valió la pena cualquier sufrimiento que tengamos ahora? Alegrémonos teniendo siempre la perspectiva correcta, sabiendo que en Dios está realmente nuestro objetivo.